vida literaria de Tomás Sánchez Verrocchio, que pensamos que será un escritor de largo recorrido, y estos son los primeros pasos. Bueno, este libro yo de los últimos años, yo creo que es de los mejores libros de cuentos que me he leído, y leo bastantes libros de cuentos. Es un libro, a mí me ha sorprendido, sobre todo, me ha sorprendido porque es un libro, para ser un primer libro, no, es un libro muy maduro, ¿no? Me ha dado la sensación de que Tomás lleva mucho tiempo ensayando, ¿no? De que lleva escribiendo tiempo y de que ha tardado, ha esperado a tener un libro de verdad con el que estuviera satisfecho 100%, ¿no? A mí me da esa impresión, luego Tomás 100% o 90%, ¿no? Porque 100% nunca está satisfecho, ¿no? Yo he planteado una serie de preguntas para tener un diálogo con Tomás, ¿no? Porque me parece, yo puedo tener algunas ideas, pero creo que es mejor que se conviertan en certezas cuando Tomás las corrobore o no, ¿no? A mí lo que más me llama la atención del libro, yo he leído pocos libros con una unidad temática tan grande. Este es un libro sobre la familia, un libro más bien sobre la cara más oscura de la familia. No es digamos que es un libro realista en el sentido de que aquí lo que aparece son disputas, malestares, muchas veces muy agrios, molestos, ¿no? Pero a la vez tampoco es un libro pesimista, ¿no? Es un libro sobre la familia tal como es, ¿no? En cierta forma, con sus momentos buenos, sus momentos malos, ¿no? A mí me gustaría que Tomás nos contara si es que siempre le asaltan los relatos familiares, es una especie de obsesión suya, si tuvo que hacer una criba entre otros relatos que no eran de familia y tuvo que perfilar un libro de acuerdo a este tipo de relatos, o cómo se gestó el proceso, ¿no? De elegir qué pongo. Sí, bueno, primero gracias por estar acá, todavía no los había saludado. Es un libro, es un primer libro, es un parto que he escrito a lo largo de muchos años. Hay cuentos que tal vez tienen 13, 14 años, como de mis primeros cuentos. Hay cuentos terminado hace 6, 7 meses, entonces es un libro escrito a lo largo de muchos años, lo cual a mí un poco me preocupaba esa unidad, que me alegro que la veas o que hay algo que es orgánico. Sí, es un tema que para mí es obsesivo y recurrente. Tengo otros cuentos quizás que también son del estilo, pero tal vez van más hacia otro lado. Hice así una criba a partir de un conjunto mayor y fui como seleccionando los que me parecían que iban, ¿no? Y fue difícil esa selección y esa alternancia, digamos, porque hay cuentos que son muy largos, hay cuentos que son muy cortos, entonces quería que hubiera un cuento fuerte al principio, un cuento fuerte al final y después ir variando una tercera persona, una primera persona, un cuento más largo, un cuento más corto. Quería que fuera como que tuviera como un arco, pero que al mismo tiempo hubiera variedad en el conjunto. Es curioso lo que él comenta, porque el libro empieza con yo creo que los cuentos, el primero y el último son los más largos quizá del libro, dos cuentos como muy como longitud, y curiosamente empieza con un cuento donde la protagonista es una videocámara prácticamente, no es la relación de una familia a través de una videocámara, ¿no? Del deterioro de una pareja sobre todo, ¿no? Y de la relación con el hijo, que es el que los graba, ¿no? Tampoco quiero hablar mucho porque luego te revientan los cuentos, ¿no? Y el último cuento es un grupo de señoras, la abuela del narrador, del protagonista, que se abren a internet, ¿no? Al nuevo mundo, a Google, ellas que han vivido una vida sin nada de brillo, parece como que ilumina sus últimos días, ¿no? Internet, ¿no? Y es curioso porque empieza con la videocámara, que es muy anterior, ¿no? Y acaba con Internet, es un recorrido tecnológico. También lo habías planteado. También hubo un juego con eso, ¿no? Sí, digamos, yo soy publicista, entonces el primer cuento en realidad estaba pensado desde el punto de vista del cine, él hacía películas en realidad, y sentía que le faltaba algo que lo enradeciera un poco más, ¿no? Entonces, el libro se llama Familia de Cereal por un poema de una amiga que es una poeta y cuentista argentina que vive en Costa Rica, Carla Pravisani. Ella tiene un poema que se llama Familia de Cereal, y es un poema donde ella también ve una familia que se están peleando, y ella dice algo así como cómo me gustaría tener tirar mi red de publicista para atraparlos en un comercial 30 segundos, ¿no?
Y cuando leí ese poema, fue como una iluminación y dije que lo que tenía que hacer el chico era hacer comerciales y no películas, que lo sentía como más manido, ¿no? Era algo que ya está visto. Y como que ahí entonces el cuento se soltó. Es un cuento que había empezado hace varios años y estaba ahí muerto. Tengo muchos cuentos empezados medio muertos que de repente me asalta una idea como para resolverlos y los puedo terminar. Y eso para mí lo resolvió y lo llevó hacia ese lado. Y sí, digamos, hay varios cuentos, después hay otro donde hay un videojuego, digamos, sí, de alguna manera. Entonces sí me gusta cierta cosa del cuento clásico, ¿no? Digamos, un cuento con una historia, digamos, con algo que es relevante o de alguna manera para mí es trascendente, pero jugar con cosas del mundo de hoy, pero sin, a mí tal vez no me gusta tanto lo muy contemporáneo como, me gusta más temático, que no me gusta poner un chat quizás sí. en un cuento, digamos, me cuesta más esa parte de forma, Sí. y me gusta más como algo más de tema, ¿no? Que no lo he leído tampoco, digamos, y también me gustó siempre porque no lo he leído, nunca había leído o no he leído muchas novelas o cuentos donde internet esté como desde un lugar así, ¿no? Más, como Sí. más, Luego hablaremos un poco más sobre ello, pero es cierto, normalmente cuando empezó a aparecer internet en la literatura parecía como algo muy anecdótico de alguna manera, ¿no? Personajes que escuchaban el iPod o que chateaban, pero en los cuentos de Tomás es que es núcleo, o sea, las tecnologías son un núcleo, son un personaje más, incluso el más importante del cuento a menudo, ¿no? Y son, digamos, son referentes simbólicos en la vida de las personas, ¿no? Y a mí es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Porque esa profundidad de utilizar las nuevas tecnologías, que quizás estamos empezando no hace mucho a hacerlo, porque hasta ahora hemos sido muy referenciales, parecía que aparecían muchos elementos tecnológicos, pero luego era como si aparecía un plato en un plato costumbrista, o un vaso, o alguien comía cocido, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y ahora ya parece que hay una nueva generación de autores que han asimilado verdaderamente las nuevas tecnologías como algo composo, ¿no? Con verdadera capacidad narrativa y literaria, ¿no? Y es lo que adelanta un poco Tomás. Quería preguntarle también sobre los cuentos de la familia. Son cuentos agrios, duros, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se pasan bien, se tragan, porque a menudo hay humor y hay ternura, ¿no? Yo no sé si eso es deliberado o te sale solo o es una parte de ti. Sí, es algo creo que va con mi naturaleza, pero sí es algo que he buscado también, ¿no? Digamos, a cierta ternura o mirada a los personajes a veces digamos, que los rescata, ¿no? Digamos, eso es algo que también aprendí mucho de Carver, ¿no? Digamos, Carver, cómo jugar con el melodrama sin llegar a ser melodrama, digamos, a veces como una cornisa medio extraña, ¿no? Porque que puede llegar casi a ser algo un poco melodramático y no lo llega a ser, ¿no? Digamos, como de que hablan cuando hablamos de amor, que es un cuento que son dos parejas emborrachándose que hablan del amor y que podría ser lo más cursi del mundo, y tiene una fortaleza esa charla y las historias que cuentan, que digamos, un poco ese tipo de escritores me enseñó eso, ¿no? Digamos, como que se puede jugar con la emoción y con el drama y cierto melodrama sin caer en un lugar cursi o romanticón o pesado, ¿no? Sí, pero he buscado un poco. Sí. Tengo la pregunta de las nuevas tecnologías, la voy a leer, me costó tanto escribirla y me lo pasé tan bien escribiéndola que no voy a desaprovechar la oportunidad de leerla. Me ha impresionado el uso que haces de las nuevas tecnologías. Más que elementos accesorios, en varios cuentos se convierten en auténticos personajes, en símbolos, resonancias de los seres humanos. Creo que solo se puede conseguir ese grado de intimidad con las nuevas tecnologías habiendo formado parte desde niño de ese nuevo mundo. La llegada de Internet avanzó un tipo de literatura, bajo la etiqueta de posmoderna, donde se mencionaba mucho blogs, redes sociales, chats, iPods, iPhones, tablets y artilugios varios. Pero en realidad cumplían el mismo papel en las historias que los objetos propios de la literatura costumbrista de siempre, accesorio, testimonial. Sin embargo, en tus relatos están integrados y son núcleo. Cuando empezó el cine, los actores interpretaban con la gestualidad del teatro. Estaban sobreactuados, intentaban traspasar el teatro a la pantalla. Y hasta que no se familiarizaron con las nuevas posibilidades estéticas y los nuevos códigos que ofrecía el cine, no se convirtieron en actores de cine, los que consiguieron reciclarse.
Hemos llegado a ese momento, te lo pregunto a ti, como pionero que me pareces, ¿no? Yo no lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Esta integración tan nítida, ¿no? Digamos, sí, yo es algo que sentía, digamos, como lo estuvimos hablando recién, como que sentía esa falta y donde creía que, digamos, que hay una oportunidad de usarlo de una manera como imagen o como metáfora muy potente, ¿no? Digamos, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos, uno de los cuentos es la relación de un padre con su hijo muerto a partir de su computadora, ¿no? Digamos, él accede a su computadora, un hijo con el que nunca tuvo mucha relación y, digamos, había una incomunicación muy fuerte. El padre se pasa las noches despierto y como loco todo el tiempo metiéndose en la computadora del hijo, y la mujer y el resto de la familia como que ha seguido su curso, han seguido su vida y él no puede salir de ese cuarto. Entonces me pareció una imagen muy fuerte y cuando vemos algunas de las historias que ya han sucedido, no sé si, bueno, hay muchas historias hoy en día de algún chico que se ha suicidado y ha mantenido su perfil abierto y lo ha programado para que siga publicando cosas después de muerto. Entonces hay cosas que parece que serían inverosímiles quizás en una historia y que suceden en la realidad. Digamos, ese tipo de cosas me parecían tan potentes y no los había leído en ningún lado, y, digamos, me parecía me parecían imágenes que había que de algún modo trabajar, ¿no? Eso es un poco la búsqueda. Mucho de trabajar imágenes. ¿Qué le debes a ser publicista cuando escribes? Mucho, que también lo hablábamos con ellos, ¿no? Digamos, de cierta claridad, digamos, centrarse, digamos, aprovechar al máximo una idea y, digamos, fijar una idea, digamos, y yo siento que en muchos grandes cuentos que uno lee de autores que a uno le gustan, es como encontrar hay algo de nítido, ¿no? Una nitidez. Yo creo que la publicidad me ha ayudado a ser como conciso, nítido, digamos, como cierta... Y elegir un poco el momento, el clímax, ¿no? También, sí, como limpiar y buscar como la escena central, ¿no? El máximo impacto, el menor número de palabras a veces. Exacto. No sé, está muy bien. Yo creo que en el libro quiero leeros un fragmento, me ha llamado mucha atención. Yo, como no, soy muy malo con los títulos. Es el cuento de la abuela y las señoras que se asoman a internet, yo le llamo el cuento de las viejas. Luego Tomás habrá pasado 2 horas buscando un título, 3 o días. Somos así desagradecidos los lectores. Me ha servido para darme cuenta de que yo no voy a trabajar tanto ponerle títulos a los cuentos en el futuro, porque buscaré el del libro, que sí que es importante, pero lo que va adentro. Pero total, la gente lo va a llamar el cuento de las viejas. Buscarlo porque lo tengo aquí marcado. Es curioso porque yo nunca había leído algo tan sincero sobre la vejez, porque normalmente se tiende a ser generoso con la vejez, siempre hablamos de la sabiduría que nos da la experiencia, todas estas cosas, ¿no? Pero la mirada de Tomás aquí me ha interesado mucho, ¿no? Dice: siempre pensé en mi abuela como una mujer simple, de opiniones mediocres, que amplificaba como un loro lo que escuchaba en el noticiero. Según ella, el único rastro memorable de su paso por el mundo eran sus 3 hijos, que podrán ser buenas personas, pero nunca fueron ni serán memorables, ni siquiera papá. En los últimos años, el rango de sus preocupaciones se había reducido hasta convertirse en un ser egoísta, ensimismado y estúpido. Solo se interesaba en los actos o sentimientos de los demás si repercutían de alguna manera en ella. ¿Me van a dejar sola? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Y si me caigo? Un poco lo políticamente incorrecto, ¿no? Que es el tratamiento ese de la vejez, ¿no? Me parece muy valiente atreverte en un cuento, ¿no? a socavar esos principios de la bondad universal de Paulo Coelho, ¿no? Un poco... me gusta que te has pasado bien, te gusta hacer eso, lo disfrutas. Bueno, son esos momentos duros, ¿no? De la mirada a la vejez desde un adolescente, un chico que tiene 17, 18 años, una mirada muy dura, pero bueno, creo que, bueno, ese es el principio, ¿no? Y después es una mirada que de algún modo que nunca deja de ser fría o dura de algún modo, pero hay una reconciliación de algún modo con la vejez o con la historia de esas personas viejas con las que empieza a tener relación, ¿no? Por eso yo necesitaba empezar con algo duro y distante para que eso crezca, ¿no? Digamos, de alguna manera.
La escritura de Tomás a mí me ha llamado la atención, es muy fluida, vamos. No hay que leer una frase 2 veces, es increíble lo pulido que está todo. Pero en cambio es una escritura trabajada, pero yo creo que tiene digamos, el punto de valor que tiene un primer libro, que al final es muy fresco también. Hay una frescura que yo creo que a mí me parece... Siempre tenemos peleas con esta teoría. Mi teoría es que los mejores libros de cuentos de los autores son los primeros, o el primero incluso. Es el libro más fresco, con mayor... Y eso es como si los cuentos hubieran fluido de alguna manera como casi de la cabeza al papel, ¿no? Aunque luego hay mucho trabajo, ¿no es verdad? ¿No? Pero luego yo creo que los libros de cuentos, cuando ya te vas haciendo más libros, van siendo cada vez más cerebrales, más... Y a mí me gusta, ¿no? Me gusta esa fluidez que tiene todo el libro y tienes un manejo, a mí me parece excelente de los diálogos, ¿no? Un oído muy musical, ¿no? Para la gente cuando habla. Y he leído en las promociones, ¿no? Me he informado y tal, que te comparan con escritores latinoamericanos, con Quiroga, con Onetti, pero yo te encuentro muy Capote, muy Salinger, muy Chiver, muy Carver, ¿no? Sí. Como argentino, ¿dónde...? Bueno, es una cosa que hemos hablado y hemos discutido bastante, digamos, yo siento que, digamos, como estudiante de taller literario, digamos, uno tiene una formación a veces muy americana y el formato de cuento americano es tal vez el más fácil de emular, ¿no? De algún modo. Entonces quizás mis primeros cuentos, y que algunos de los cuentos tienen esa estructura o esa atmósfera un poco más americana, pero con los años he tratado un poco de trabajar y como reencontrar un poco la tradición más rioplatense, más argentina, un poco esa cosa más del extrañamiento, la cosa más de fantasía, que no está 100%, pero hay cosas, situaciones un poco que llegan al borde de una cosa fantástica, ¿no? O muy extraña, que tal vez no lo ves tanto en americanos, pero sí lo puedes ver en Feliberto Hernández o... Es algo generacional. Yo he leído hace poco también a Samantha Schweblin y también encontraría que esa era la idea, ¿no? Un cuento a caballo entre la tradición latinoamericana y el cuento norteamericano. Quizá ella es más inquietante y tú tienes más mala leche. Prefiero... Sí, es diferente, ¿no? Son dos estilos diferentes, los dos magníficos, ¿no? Pero, y yo sí que igual, de todas maneras, yo creo que el bastión del cuento en español ahora mismo es Argentina. Lo que yo voy leyendo, ¿no? Parece que estamos un poco dormidos tenemos que reaccionar un poco los españoles, ¿no? Porque el cuento argentino actual es magnífico. Sí, la verdad que se escribe cuentos, además de Samantha hay varios, no sé, Luciano Lamberti, Federico Falco, hay muy buenos, ¿no? Tenemos como una tradición muy potente, prestigiosa, que a veces es una bendición y a veces es una maldición, por estos padres o abuelos demasiado grandes, pero un poco, digamos, abren como camino, ¿no? Digamos, la verdad yo soy fundamentalmente un lector de cuentos. A mí la novela, como hablamos hace un rato, a mí la novela me cuesta, me tiene que gustar mucho y golpear mucho desde el principio para que... Y además es un género que uno lo puede abarcar más, ¿no? Vos lees un cuento de un autor y más o menos ya le cazaste la onda. En cambio, una novela tenés que dedicarle tiempo, digamos, puedo ser un poco perezoso en ese sentido. Y nada, entonces es el género que un poco a mí me identifica, me gusta. Y de alguna manera es como, digamos, lograr, más fácil tal vez de lograr una pequeña obra maestra, ¿no? Un cuento de todos los que hay que te haya quedado, digamos, como realmente querés, ¿no? Digamos, 10, 12 páginas que decís, puta, acá lo logré. Yo le llamo esos cuentos que parece que los ha escrito otro. Sí. No, pero es un poco esa sensación, ¿no? Y que en realidad pasa con los cuentos que uno ama, o esos, digamos, a mí no me gustan todos los cuentos de Chiver, ¿no? No me gustan todos los cuentos de Borges, no me gustan todos los cuentos de Cortázar, pero uno siempre salva 2 o 3 que decís, puta, esto es una maravilla, ¿no? Y es decir, bueno, tratar de lograr, yo hablo mucho de eso, digamos, Candaya me pidió para la gacetilla de prensa una visión del autor, digamos, una especie de comentario sobre qué pensaba, y hay una entrevista que le hacen a Piglia, que a mí me gusta mucho, donde él dice que hoy estamos todos muy preocupados por lo que es contemporáneo, lo nuevo, quién escribe el de al lado mío,
y que a él le interesa más lo que persiste, ¿no? Digamos, que es aquello que dura y que después de tantos años se sigue leyendo y que genera decís, esto está bueno y digamos, ¿qué hay acá, no? Y entonces me parece, ¿qué es aquello que persiste? Son aquellas cosas pequeñas, esos cuentos que vos amás y que los volvés a leer una y otra vez y los tenés en internet, los tenés en un PDF, o lo tenés en un libro y los volvés a leer una y otra vez. A mí me interesa esa búsqueda, ¿no? De algún modo lograr, digamos, como recuperar algo de ese cuento clásico, de ese que te ha generado esas alegrías cuando empezaste a leer, y eso es lo que me gusta, de algún modo. Bueno, pues, al leer el libro no solo por el título del libro, ¿no? Da la sensación de que Familias de Cereal es tu gran cuento para ti. Sí, ¿Cómo surge? Bueno, has contado un poco antes, pero... Yo no sé si es el que más me gusta. Sí sentía que por el título era un poco el que más englobaba a los otros o le daba una cosa más orgánica. Sí, había mucha gente que le gustaba mucho. No sé si a mí es el que más me gusta. No lo tienes claro. No tengo claro. Hay otros que para mí le van a la... como que tienen el mismo nivel al menos. A mí me parece que muchos, todos están a la altura. Es de los pocos libros donde no veo un cuento más bajo que los otros claramente, ¿no? Los cuentos tienen una línea de calidad muy alta y muy recta, digamos, ¿no? Y unos pueden gustarle más al lector, otros menos. Ahí cada uno somos 10 o 15 lectores, por lo menos, no solo uno. Eso sí me ha pasado mucho, ¿no? Sí. Incluso, ¿viste? A mí me gusta mucho lo que puede decirte un escritor, porque como estoy empezando, digamos, uno necesita empezar a medirse, ¿no? También a ver qué es esto, si está bueno, no está bueno. Pero yo siempre he tenido lectores más lego, ¿no? El lector que le gusta leer y el acceso ese es muy distinto, ¿no? Hay gente que se fascina con uno, hay gente que otros lo deja de lado, y mismos escritores, ¿no? Digamos, Juan Villoro, Disco Rígido es un cuento que ni fu ni fa, y no sé, Leopoldo Brizuela le había gustado muchísimo, no sé, depende mucho de cada uno. Mismo yo también tengo, por épocas hay un cuento que digo este es, y hay épocas que digo que no. Para ellos que son lectores, la mayoría, escritores muchos, Familias de Cereal es un cuento de iniciación, es una Bildungsroman, se suele decir, ¿no? Si no meto la palabra en las presentaciones, me siento... es una Bildungsroman, ¿no? Y en cierta forma, claro, todos hemos pasado por esa época, ¿no? Es un cuento que nos recuerda a nosotros, ¿no? A nuestra adolescencia, el tránsito hacia la edad adulta, cómo se va descomponiendo la idea que tenías de tu familia perfecta, ¿no? De ideal. Claro, es un libro que te toca, ¿no? Te toca dentro, ¿no? Yo creo que por eso a la gente había pasado, por lo menos, claro, es el primero, te pone como cuando tú tenías aquella edad, las tonterías que eras capaces de hacer en el instituto por ser popular o porque no te arrinconaran, ¿no? Es un cuento en ese sentido muy potente, ¿no? Me ha gustado. Luego me gusta otro, como padre ya. Este cuento, este tiene una hermana leche increíble, ¿eh? Pero estoy identificado con él, ¿eh? Porque hay una parte oscura en la paternidad que este cuento saca, ¿no? Es un cuento en el que aparece sobre dos hermanos, bueno, dos hermanos creo que son de padre, ¿no? De padre, ¿no? Son dos hermanos de padre y el niño, el pequeño, es mucho más pequeño, ¿no? Es insoportable, es un niño realmente odioso, ¿no? Y hay un momento en que le maltrata el hermano mayor, ¿no? Se quedan solos una noche, ¿no? Y le maltrata. Y a mí ha conseguido ese cuento porque yo me he puesto a favor del maltratador. Y me he dado miedo a mí mismo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Es un cuento que cuando me preguntan la típica pregunta de si hay algo biográfico o no en esas cosas, yo digo, bueno, a veces, en algunas cosas sí. Y este cuento nació a partir no de un medio hermano, digamos que el cuento es acerca de dos medios hermanos, sino acerca de una primita que yo tenía, de una tía muy venenosa y desagradable que tengo. Mi prima hoy ya tiene 20 y pico y ya, por suerte, ha crecido hacia una persona agradable, pero desde bebé fue un bebé monstruoso. Y a mí me producía mucha violencia conmigo mismo, esa sensación de decir, ¿cómo puede ser que yo me caiga mal un bebé, ¿no? Entonces como que que te caiga mal un bebé, un niñito de 2 o 3 años,
que de verdad, francamente, te parezca desagradable. Era muy fuerte, entonces de ahí nace el cuento, ¿no? Y esa es como la imagen central. Pero bueno, tiene final feliz. Sí, ese cuento, en realidad, en el cuento no sé. Ese cuento a mí me parece un gran cuento, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Es un poco... Tiene ese momento ahí, ese punto de violencia, ¿no? Pero luego es verdad que... Y luego ahí en ese cuento se funde la tecnología y la realidad. Y es curioso, ¿no? Ya lo leéis, hay patos, hay campo, hay videojuegos, ¿no? A mí me parece muy bien solucionado, ¿no? Me gusta mucho. Voy a leer, hay mucha belleza también, ¿eh? No creáis que es una escritura puramente funcional, ¿no? A mí me ha gustado mucho, es un pasaje muy pequeñito, son apenas 2 líneas, a ver si lo encuentro porque lo marco tan pequeño para no estropear el libro, que luego no encuentro la marca. Si querés te lo busco, lo tengo más de memoria. Cuando se convierten los paraguas en puntos suspensivos. Y hay un momento en que están... Dicen, las viejas abrieron sus paraguas... Bueno, he eludido una parte del texto que no... Las viejas abrieron sus paraguas y fueron saliendo de casa en fila india. A medida que se alejaban, me pareció que eran puntos suspensivos bajo la lluvia. Esa imagen tan nítida, tan potente, ¿no? Tan poética, en cierta forma, los paraguas abiertos como puntos suspensivos, ¿no? Hay muchísimos detalles en el libro, ¿no? de esa gran mirada, ¿no? De mirada especial, de mirada distinta sobre el mundo, ¿no? Que yo también recomiendo mucho del libro de Tomás, ¿no? Digo, por no... Además, es que odio leer mucho porque me gusta que lo descubráis como lo he descubierto yo, ¿no? No quiero quitaros la sensación esa de descubrir un gran libro, ¿no? Esta pregunta también me ha quedado bien, también la voy a leer. Es tu libro, ¿no? Es un libro en su mayor parte de interiores, ¿no? Gente bajo techo, entre 4 paredes, a veces encerrada por voluntad propia, como en el cuento del chico encerrado en el baño. Mujeres que meten tupers en congeladores para que se pudran. Discos duros que encierran el mundo virtual. Imágenes encerradas en cámaras. Creo que salvo la fiesta de cumpleaños en campo abierto y la ciudad de noche del cartonero, casi todos son interiores. Las casas son tan protagonistas como los personajes. Sí, ahí me di cuenta, ahí me lo había mencionado alguna vez, era como que varios cuentos son de como algún personaje extraño entrando en una casa que es un mundo y que tiene como sus reglas y sus oscuridades. En el cuento del chico que viene a arreglar la computadora del hijo muerto, en el cuento del cartonero que entra en una casa de un chico que tiene terror a los cartoneros. Son como siempre como una mirada extraña a una casa que de alguna manera tiene una oscuridad particular. Varias cosas son cosas que me voy dando cuenta con los años cuando vuelvo sobre ellos o empiezo a analizar o empiezo a tener como una noción, digamos, una noción más clara de lo que hago. Digamos, yo muchos años escribí, no automático porque no es escritura automática, pero sin una distancia sobre mi obra, ¿no? Empecé muy chico, algunos cuentos tenía 20, entonces no tenía esa madurez quizás que tengo hoy, de ver desde una perspectiva un poco más crítica lo que hago, y son cosas que he ido descubriendo, ¿no? También, y que de algún modo cuando uno tiene que publicar un libro y hay una entrevista o esto, uno tiene que empezar a generar discursos sobre lo que hace, tienes que empezar a pensar de una manera que tal vez no lo pensé en el momento, ¿no? Entonces, no te patrocina una inmobiliaria ni nada. Claro. Entonces, pero bueno, es parte de ese juego, ¿no? De empezar a producir discursos sobre lo que ya hiciste. Sí. Entonces pero es interesante también, ¿no? De hecho hay un cuento en que la casa es muy protagonista, no he dicho nada, cuento sobre una asistenta y su señora, muy relacionado con la casa, ¿no? Ya lo leéis. No vamos a decir más, sí, es la gracia del... Pero sí que en principio sí que es una clase media que se está cayendo a pedazos en fines de los 90 en Argentina, y tiene una persona de servicio, una mucama, como le decimos en Argentina, y que desaparece y deciden ir a buscarla. Entonces ese es un poco el punto de partida del cuento. Y bueno, sí. Tiene momentos escatológicos también el libro. También. Yo he leído con mucha atención los 7 tipos de heces que hay. Y me he reconocido en alguna, ¿no? Me ha venido bien. Todos hemos tenido es muy didáctico. En un momento de la vida. Sí, hay algunas parafilias extrañas y enfermedades. Sí, eso también me lo han mencionado varias veces,
sobre todo un amigo médico que me ha leído, que digamos que siempre me... y en otros cuentos también que le ha leído, que todavía no está en el libro, de que siempre me focalizo como en enfermedades o digamos, como que hay cosas de... Me gusta poner una enfermedad o un enfermo o una dolencia particular, aunque no tenga nombre. Está este chico que tiene una enfermedad, está en silla de ruedas, que tiene una enfermedad que no se la nombra, pero que es estas como degenerativas. Está esta parafilia, está la obesidad, la vigorexia, hay cáncer, hay mucha enfermedad también, ¿no? Pero bueno. Es un libro luminoso. Es un libro autismo también. Pero son temas que a mí me ayudan mucho a darle forma a un personaje, ¿no? Digamos, la enfermedad. Pero luego no es un libro que sea dramático, ¿no? Lo lees con mucha naturalidad, ¿no? Es como la vida, ¿no? Este libro lo que dice, bueno, hay que vivir, ¿no? Es así, es una putada, pero bueno, hay que seguir adelante. Y está, ¿no? En alguien tan joven que ya lo sepa tan pronto, está muy bien. Sí, o sea, hay un punto de candidez, ¿no? A veces sí, eso es algo que hay que, digamos, no hay, de algún modo, un cuento esos cuentos que te generan, o que a mí me han generado un sello indeleble, son esos cuentos que son esa mezcla, ¿no? Que son amargos, pero que tienen algo de belleza, ¿no? Digamos, comedia, un poco de sí, todo, ¿no? A mí me gusta también, seguramente mi género favorito, y yo creo que el más complicado a la hora de escribir, es la tragicomedia, ¿no? Ese pasar de un extremo a otro sin parecer, sin que decaiga, sin que haya ningún cortocircuito en el lector, ¿no? Esa naturalidad con que se pasa. Y este libro es un libro tragicómico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y tiene bromas. Sí, por ejemplo, a mí me gusta uno del chico que piensa que el médico, digamos, un chico que se enferma mucho y que el médico dice que tiene un sistema inmunológico tan débil que como de un paciente con SIDA, y entonces durante semanas piensa que tiene SIDA hasta que le demuestran lo contrario, ¿no? Entonces como esas cosas, digamos, es un poco un humor medio negro, pero son para poder salir de ciertas escenas duras con una jugada un poco más. Yo no me voy a resistir a leer un fragmento. Bueno, es un poco spoiler quizá, no lo sé. No, pero bueno, yo creo que no. Es un momento, para mí es un momento de los mejores del libro, ¿no? Hay un momento en el que en el cuento de las ancianas que están acercándose a internet descubre el protagonista aún habiendo porno, ¿no? Es un momento divertido, ¿no? Pero también muy tierno, ¿no? y dramático, ¿no? Sí. Bueno, va a visitarla porque la computadora ha enloquecido, ¿no? Dice, en efecto, su computadora había enloquecido. En la pantalla se abrían y se acumulaban ventanas con múltiples escenas de sexo. Era como tener un circuito cerrado de televisión a todas las camas activas del mundo. Cada vez que conseguía cerrar una ventana, supongamos pissing, se abrían otras tres, montaje, interracial y MILF, o bucaque, squid, rimming. Era un virus democrático porque todos los géneros del porno parecían estar representados. Avergonzada, Raquel apartaba los ojos y pedía disculpas. Fue entonces que se me ocurrió. Raquel, ¿qué estuvo haciendo acá? Desconecté los parlantes, saturados por la superposición de gemidos. Raquel, ¿usted estuvo viendo...? Me di la vuelta para mirarla. Raquel, no voy a decir nada, pero necesito saberlo para solucionar esto. Mentí. La había humillado, sin necesidad. Se acercó y agarró mi mano para llevársela al pecho, a la altura del corazón. Pero la teta blanda y colgante empezaba varios centímetros debajo de mi mano, y no supe interpretar sus deseos. Quería que la tocara o que sintiera sus latidos. Entonces me fijé en sus arrugas, que eran como grietas, y en los cruces de sus arrugas, que formaban encrucijadas alrededor de la boca. Pensé que eran tan profundas que no les llegaba la luz del sol, y que seguro había polvo y suciedad entre los pliegues. Tremendo, cómo pasa de lo dramática que es la vejez, ¿no? de
digamos, de ese abandono, esa soledad, ¿no? Ese estar tan cerca de la muerte a la parte de humor anterior, ¿no? En nada. De 0 a 100 como los grandes coches, ¿no? En 5 segundos, ¿no? Pues nada, yo no tengo más preguntas para Tomás, ¿no? Le dejaremos que añada él lo que le apetezca añadir. No, bueno, yo simplemente te quería agradecer por haber leído, por tus comentarios y por tus preguntas. O sea, esto a mí recién empieza y es como me genera ansiedad, mucha alegría y que esto se empiece a rodar después de tanto tiempo, ¿no? Digamos, es algo que lo hemos hablado con ellos. Ellos me dijeron que sí hace ya 1 año y medio, entonces yo estaba como stalker digital, a ver cuándo lanzábamos. Entonces para mí esto es más que el comienzo y muy contento de que hayan podido venir y ojalá les guste, digamos, ojalá puedan tener como ese... A lo mejor quieren preguntar algo, ¿no? Ese momento, claro, sí, ahora dar voz. Preguntas. Pero que puedan leerlo y que empiecen a circular esas lecturas, digamos, que para mí es lo que más me enriquece a mí, ¿no? Yo lo recomiendo, de verdad, vivamente. He leído libros últimamente, libros muy premiados, y a mí el mejor libro que he leído en el último año ha sido este. Ha sido este con diferencia, además con cierta diferencia. A mí me ha gustado mucho, no había caído un libro así tan en la tradición, pero al mismo tiempo tan moderno, ¿no? Es algo que no es frecuente, ¿no? Que es siempre clásico, contemporáneo. ¿Qué más da? Si es un libro que conjuga todas las tendencias, ¿no? Y a mí me ha encantado, la verdad, ¿no? Porque tampoco no hay un cuento más bajo que otro, hay cuentos distintos, ¿no? Pero no hay ninguna sensación, como tienes a veces en los cuentos de relleno, de que hay 5 o 6 grandes cuentos, 4, 3, y luego hay pues otros cuentos un poco para juntar. Sí. No hay esa sensación, es un libro muy sólido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que se disfruta mucho, ¿no? Yo hay ratos que te cambia el estado de ánimo, ¿no? Estás a punto de la risa y de repente te caes ahí con qué putada. Muy humano, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que los libros tienen que ser parecerse a la vida, ¿no? Es a mí lo que más me atrae de los libros. Gracias. Un fragmento, ¿no? Que es una tradición que en Latinoamérica es muy importante en todas las presentaciones, sí. Y que aquí en España no sé por qué no lo hacemos, solo en las de poesía, pero no hay tanta tradición en las... Luego que nos explique por qué no hay ningún cuento de fútbol. Es argentino y no hay ningún cuento de fútbol. No es futbolero, todo el mundo tiene... O sea, nadie es perfecto. Pero podrían ir al fútbol, con el padre y el hijo. Sí. A ver, voy a leerles la descripción quizás que hace el hermano mayor de este hermano menor cuando... que esa es una parte que me gusta. Lo estuve y dijo, seguro que lo quiere leer él. Fermín nació 11 meses después de que papá se fuera de casa. Ni tan prematuro como para hablar de adulterio, ni tan tarde como para evitarle una humillación a mamá. Hasta entonces, la rabia había sido el motor de su estabilidad. Se focalizó en la crianza de mis hermanos, en relanzar su carrera años postergada y en una justa repartición de bienes. Pero cuando la rabia menguó y entendió que papá había continuado con su vida, empezó a desmoronarse. Nunca quiso mezclarnos en sus asuntos, ni una sola vez habló mal de él delante de nosotros. Cuando necesitaba hacerlo, hablaba en voz baja por teléfono, pero usaba sobrenombres que solo nosotros entendíamos. Por un tiempo, prefirió apoyarse en las mujeres de su vida. El día que nos enteramos de Fermín, una sucesión de amigas, primas y tías entraron en casa y se encerraron en su cuarto. Nadie supo realmente qué pasó ahí, pero se oyeron risas, llantos y se golpearon cosas. Cuando llegamos al sanatorio, encontramos a papá con la frente apoyada en el gran ventanal de la maternidad. Los bebés en las cunas eran todos iguales y solo difería el color de las pulseras, rosas y azules. La gran mayoría dormía, unos pocos despiertos bostezaban, pero por la serenidad de sus caras, ninguno daba la impresión de haber atravesado ese mismo día el trance del nacimiento. Papá señaló la única cuna vacía de la sala. Fermín había nacido de 8 meses, con problemas en los pulmones, y ahora luchaba por su vida en una incubadora. Durante su primer año de vida, Fermín estuvo internado no menos de 7 veces. Según los médicos, sus alvéolos no conseguían pasar suficiente oxígeno a la sangre,
forzando su corazón a trabajar el doble. Para cuando cumplió 3, su sistema inmunológico ya estaba maduro, sus pulmones fuertes, y las complicaciones fueron cediendo hasta desaparecer, pero algo de ese sufrimiento se imprimió en su carácter. Se supone que los bebés y los cachorros deben inspirarnos ternura. ¿No es acaso lo que sentimos cuando vemos la foto de un gatito con gorro o el video de bebés trillizos riéndose? El instinto de protección es el mejor mecanismo de defensa ante su propia debilidad y los peligros del mundo. Como hermanos, tratamos de ser justos, rescatarlo de las circunstancias en que nació, pero admito que Fermín jamás tuvo ese poder sobre nosotros. Fue un bebé frío y quejoso, que lloraba sin parar, a todas horas y en todas partes. Nunca nos reconocía, y cuando lo alzábamos berreaba hasta que se ponía rojo y solo se calmaba al volver a los brazos de su madre. Tampoco vimos progresos a medida que fue creciendo. Cuando ya era un chico supuestamente sano como cualquier otro, sus maestras de jardín de infantes se quejaban de que era ingobernable. Era cruel con sus compañeros y los animales. Una vez inundó el terrario de su sala y, según el informe de la directora, ni se inmutó al ver cómo se ahogaban lentamente los grillos, las arañas y las hormigas. Criado por mucamas, a los 4 ya hablaba un castellano neutral, tratando a todos de tú con acento de telenovela. Nunca, ni mis hermanos ni yo, lo vimos darse un baño o terminar un plato de comida sin su correspondiente escándalo. Y hasta una edad más allá de la razonable usó el llanto como único método para llamar la atención. A una hermana de papá, sin mala intención pero con evidente despropósito, se le ocurrió durante una cena soltar la palabra autismo, lo que le valió ser desterrada de la familia para siempre. Y a pesar del diagnóstico equivocado, es verdad que había y hay una desconexión en su mirada, como si el resto del mundo fuese transparente o prescindible. Pues todo así, todo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo, ya estamos bien, ¿no? Bueno, nadie lo leyó, así que... Aquí tienes a los mejores cuentistas de Madrid, o sea que... Hay 7 Madrid. Si no, no estamos bien. Los que quieran, iremos a tomar algo, si quieren sumar, todos bienvenidos. Sí, dale. Sí, tengo el libro, ¿me lo vas a firmar y me Sí, vas a por dedicar? supuesto. Ah, sí, vamos a firmar lo que... Vale, bueno, ibas a tomar algo, digo igual. Firmaremos. Bueno. Una pregunta, Sí. ¿los escribiste pensando en que se iban a publicar o eran cuentos que escribiste para ti? O para... A ver, bueno, no sé, todo el mundo que tiene sueño de ser escritor supongo que escribe pensando que algún día se van a publicar, ¿no? Algunos son escritos hace muchos años y no tenía idea de que se iban a publicar, pero sí, siempre hay una voluntad de que salga a la luz, ¿no? Hay momentos de inseguridad, hay momentos de seguridad, hay momentos donde te sentís Superman, hay momentos que te sentís una porquería y decís, no, esto es una mierda, pero bueno, lo vas navegando y sale, ¿no? Eventualmente sale. Así que, sí, es bueno. Eso lo decía un profesor del máster que estaba bueno, que me dejaba tranquilo, en realidad, era, digamos, si algo es bueno, eventualmente sale a la luz, ¿no? Entonces decía, bueno, eventualmente va a salir a la luz. Así que aquí está, veremos cuánta luz ve, ¿no? Solo un comentario. Si las presentaciones las hace él, un éxito total. Ojalá siga ese derrotero, ¿no? Tampoco que luego todos me lo dicen, ¿no? Sí, después nos quieren ir en la próxima presentación y quería que sea el mejor libro que leyó. Yo creo que las presentaciones dependen mucho del libro. Si el libro te gusta, se nota y claro, es mucho más fácil, más sencillo y te da mucho más juego, ¿no? A mí este libro me ha gustado y yo creo que eso no se puede ocultar. Por nuestra parte, Se nota, vamos. como editores, una reivindicación del género, ¿no? Una reivindicación de que la buena literatura se puede vestir de cuentos, se puede vestir de novela, pero bueno, una reivindicación de este momento que bueno, yo creo que el cuento está empezando a dejar la crisis atrás. Sí. Incluso para los que son muy lectores de novela, los libros con mucha unidad temática
son prácticamente novelas. Uno casi no tiene que salir ni entrar de un cuento a otro porque sigue la misma línea argumental, ¿no? Es como varios personajes interactuando a la vez en una novela, ¿no? Porque para quien se resista al libro de cuentos, este es de los que menos cuesta. Los que son más, digamos, atemáticos, que hay que salir de un universo, meterse en otro contrario, pasar del drama al humor o al surrealismo, de repente, pues esos son más caóticos, digamos, son más difíciles, ¿no?, para el lector, pero estos libros con mucha unidad temática son... De hecho, hay gente que los hace pasar por novelas. Muchos casos, más. Novela en cuentos, forzando el concepto, pero sí, forzando el concepto. Sí. Y hay algo que a mí me gusta hacer, como yo soy muy antinovela proustiana, en el sentido que a mí no tengo el timing de una escena de 80 páginas, como pasa en algunas novelas, no puedo con ello. O sea, son cuentos donde pasan muchas cosas, ¿no? Yo trato de, como micronovelas, en algún modo, ¿no? Es algo que decía Susan Sontag de Alice Munro, ¿no? Que en 30, 40 páginas tiene una densidad, y es una idea que siempre me quedó mucho en la cabeza y me gusta trabajar, ¿no? De concentrar mucho en pocas páginas, en vez de tener una escena de 30 páginas, que me parece cargoso y que no, sin sentido, ¿no? No sé. Y encima si te sale mal. Además, vamos a los libros, ¿no?